Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin, el actor que durante semanas se mantuvo en completo silencio ante los rumores que lo rodeaban, finalmente ha decidido hablar. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista exclusiva, han generado un terremoto en las redes sociales. El tema central, lo que ocurrió aquella misteriosa noche en Estambul, una noche que muchos creían haber entendido, pero que según él, fue malinterpretada desde el principio. Todo comenzó con unas imágenes captadas por los paparazzi a la salida de un reconocido hotel del Bósforo. En ellas se veía a Kerem conversando intensamente con una joven actriz cuyo nombre prefirió no revelar. La prensa especuló sin descanso, afirmando que se trataba de un nuevo romance o incluso de una traición hacia Hande Erçel, con quien el actor habría tenido un acercamiento reciente. Sin embargo, la verdad que Kerem contó hoy sorprendió a todos. Esa noche no fue lo que la gente piensa. Hubo un malentendido enorme, y me dolería que alguien que quiero crea algo falso, declaró con voz firme pero con un brillo de tristeza en la mirada. La entrevista, grabada en un ambiente cálido y sobrio, mostró a un Kerem sincero, más vulnerable de lo habitual. Al ser preguntado directamente por Hande Erçel, su respuesta fue clara, pero también llena de emoción: no quiero que ella sufra por algo que no pasó. La respeto, la admiro y siempre desearé su felicidad, esté o no a mi lado. Esas palabras fueron suficientes para que las redes se encendieran con miles de comentarios. Algunos fans interpretaron su tono como una confesión velada de amor, mientras otros aseguraban que el actor solo quería limpiar su nombre. Las especulaciones aumentaron cuando Hande, horas después de la entrevista, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un fondo negro y la frase: no todo lo que se dice es verdad. La reacción fue inmediata. Los seguidores comenzaron a comparar sus palabras con las de Kerem, preguntándose si era una respuesta directa o simplemente una coincidencia. Un usuario escribió: ellos siguen conectados, se nota en cada gesto. Otro comentó: Kerem intenta protegerla, pero ya es tarde, el daño está hecho. En los programas de televisión turcos, el tema se volvió el principal debate del día. Algunos panelistas defendieron la versión de Kerem, mientras otros insinuaron que el actor simplemente trataba de controlar la narrativa. En uno de los segmentos más comentados, una periodista cercana al círculo de Hande afirmó: ella se sintió traicionada, no tanto por lo ocurrido, sino por el silencio prolongado. Esperaba que él hablara antes. Sin embargo, amigos del actor salieron en su defensa. Uno de ellos, según los medios, declaró: Kerem no quiso hablar antes porque sabía que cualquier palabra podía malinterpretarse aún más. Durante la entrevista, Kerem también compartió detalles de cómo vivió esos días de presión mediática: recibí mensajes horribles, se inventaron historias sobre mí, y lo peor es que la gente las creyó sin preguntar. Aprendí que el silencio a veces duele más que la mentira. Esa frase fue reproducida miles de veces en redes sociales, convirtiéndose en tendencia bajo el hashtag #Kerem rompe el silencio. La conversación tomó un giro aún más inesperado cuando el entrevistador, consciente de la tensión del momento, le preguntó si volvería a hablar con Hande para aclarar las cosas en privado. Kerem guardó silencio durante unos segundos, respiró hondo y dijo: a veces, cuando dos personas se hieren sin querer, las palabras sobran. Pero sí, me gustaría hablar con ella, mirarla a los ojos y que entienda lo que realmente pasó. Ese instante fue uno de los más comentados en redes sociales. Los fans de ambos comenzaron a publicar videos, fragmentos de la entrevista y teorías sobre una posible reconciliación. Las horas posteriores a la emisión fueron un auténtico caos digital. En Twitter, los nombres de Kerem y Hande se mantuvieron en tendencia durante más de 12 horas. Algunos usuarios compartían antiguos clips de la pareja durante su serie, mientras otros analizaban cada detalle de la entrevista. En uno de los foros más populares de Turquía, una fan escribió: si no la amara, no hablaría con tanta emoción. Esa mirada no se finge. Otro usuario respondió: Kerem está arrepentido, pero Hande ya dio vuelta a la página. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 2 días después, una revista publicó nuevas fotografías en las que se veía a Hande caminando por el barrio de Nianta, visiblemente pensativa. Cuando un periodista le preguntó sobre las declaraciones de Kerem, ella solo respondió: vi la entrevista. Cada quien sabe su verdad. Su tono fue sereno,
pero sus palabras bastaron para reavivar el fuego. Los programas de espectáculos analizaron su frase durante horas, preguntándose si ese cada quien sabe su verdad era una manera elegante de decir que no creía en lo que Kerem había contado. Mientras tanto, amigos cercanos a ambos intentaron calmar las aguas. Según una fuente del entorno de la actriz, Hande habría pasado los últimos días refugiada en casa de su hermana, evitando los medios y las cámaras. En contraste, Kerem fue visto entrenando en un gimnasio del barrio de Etiler, acompañado por su entrenador personal. Testigos afirmaron que, pese a su actitud tranquila, el actor parecía más serio que de costumbre. No habló con nadie, solo se concentró en su rutina, comentó uno de los presentes. En medio de toda esta tormenta mediática, las marcas con las que ambos colaboran también se vieron involucradas. Algunos patrocinadores pospusieron campañas en las que Kerem y Hande aparecían juntos, mientras otros aprovecharon el auge del interés público para aumentar su visibilidad. Un portavoz de una de las marcas de lujo confirmó: el público ama verlos, estén o no juntos. Son una dupla que genera conversación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un conocido presentador de televisión aseguró haber recibido información exclusiva sobre un encuentro privado entre ambos. Según su versión, Kerem y Hande se habrían visto en un café discreto en el barrio de Bebek, donde hablaron durante casi una hora. No hay imágenes que lo confirmen, pero la simple posibilidad desató una ola de especulaciones. Si es cierto, quizás haya esperanza para ellos, escribieron los fans. Otros, en cambio, se mostraron escépticos: después de todo lo que pasó, dudo que vuelvan a confiar el uno en el otro. Kerem, por su parte, volvió a hacer una breve aparición pública 3 días después, durante la presentación de una nueva campaña publicitaria. Ante la inevitable pregunta sobre Hande, sonrió con discreción y dijo: prefiero no hablar de eso ahora. Solo quiero que todo esté en paz. Su respuesta, aunque diplomática, fue suficiente para alimentar aún más el misterio. Los periodistas interpretaron su tono como un intento de cerrar el tema, pero los fans, una vez más, vieron señales de nostalgia en su mirada. El ambiente en redes se tornó casi poético. Los seguidores comenzaron a publicar frases inspiradas en la historia de la pareja, videos editados con música melancólica y montajes de sus mejores momentos juntos. En TikTok, un clip con la frase de Kerem: el silencio a veces duele más que la mentira, superó los 5 millones de reproducciones. Cada comentario, cada publicación, demostraba que el público aún no estaba listo para despedirse de esta historia. Y así, entre declaraciones, silencios y gestos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo del espectáculo turco. Lo que comenzó como un simple rumor terminó convirtiéndose en una narrativa emocional que mantiene a millones de personas pendientes de cada palabra, de cada mirada, de cada mensaje oculto en redes sociales. Porque, al final, más allá de los titulares, lo que todos esperan es una sola cosa: que el amor, si aún existe, encuentre la forma de volver. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande aún tienen algo pendiente entre ellos o esta historia llegó a su fin? Escríbanlo en los comentarios, queremos leerlos. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos su like si quieren que sigamos trayendo más noticias exclusivas del mundo de las celebridades turcas.